Viejas preguntas, nuevos planteos, un nuevo amanecer, un nuevo sol, un nuevo día. A través de la investigación y capacitación permanente, Martín busca llevar claridad sobre un tema que históricamente fue tabú como la marihuana, sus usos y prejuicios, los cuales en el último tiempo, gracias a la lucha que emprende el colectivo en todo el mundo, fue ganando aceptación y hoy, quien fuma ya no es mirado como un delincuente por parte de la sociedad, aunque es un camino que comenzó a desandarse recientemente en Argentina y sobre todo en esta parte tan lejana. La lucha de Martín y de Macu van de la mano y crecen con eventos, expos, ferias y catas que dan visibilidad a cada una de las consignas que hacen al movimiento canábico, como la liberación de la planta, aprendizaje e investigación constante para conocer los beneficios de la misma y el impulso de una industria casi inexistente en nuestro país, pero que tiene todas las condiciones para hacer, crecer e impulsar la economía nacional. Se lucha contra los prejuicios que nacen de la falta de información, que no solo reside en el común de la ciudadanía, sino que a veces también en la clase política, que es la que debe debatir y habilitar el intercambio de ideas para la legalización de la planta integralmente, entendiendo que esta cultura, este estilo de vida, llegó para quedarse. Para resistir al tiempo. Cuando lo saco más a la luz, más allá de mi círculo, ¿no? Que además de eso siempre uno tenía miedo, uno dormía y soñaba que le pateaban la puerta y que lo allanaban, y uno no andaba haciendo nada. Solamente cultivaba, tenía mis flores para mí, flores de calidad, para mí mi círculo, que es lo mejor que uno puede hacer para brindarles salud y calidad en los usos de las sustancias a su propio círculo. Y la verdad que fue difícil en varios meses, o incluso un año quizás. Estuve muy solo. Me había enterado de que me estaban investigando, de que estaba toda una persecución atrás, y bueno, uno además de cultivar también tiene vínculos, quiere cuidar a sus vínculos también, tiene un trabajo, toda una vida que se desmorona, ¿no? Cuando en el caso de perder la libertad es sumamente increíble cómo se pierde toda la vida, porque uno queda hasta ahí. Pero bueno, con esto también de la otra parte, porque desde ese lado, desde mi libertad, desde lo mío propio, y del otro lado tenía esto de que a las personas le cambiaba la vida y había que jugársela un poco más. Lamentablemente era rifar un poco la libertad y acercar un poco más esto y que más gente conozca, pero no venderle los aceites o que sea un clientelismo de que ellos vengan y me compren nomás, no, que enseñe, o sea, enseñarles, que aprendan, que cada uno tenga una autonomía en su salud, en lo que consume, y bueno, y así fue que de a poco empezamos a crear toda la comunidad de gallegos y todo lo que conllevó después a lo que es hoy la actualidad. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo, aunque digan que aquí no podemos hacerlo. Uno va creciendo también y va educándose y va adoptando nuevas cosas y sacando cosas de su vida o de su forma de ser. Y
en un momento en el que estaba atravesando como cultivador, empecé a cultivar de forma recreativa con mi pareja. Vivíamos juntos, teníamos ahí nuestro lugar de cultivo y demás. Y como a veces sobraban los tallos, las hojas, la materia fina y demás, empecé a leer porque cuando te acercás al cultivo también te conectás con la planta, te conectás con la madre naturaleza de vuelta, te conectás con un montón de cosas nuevas que quizás en la cotidianidad de la vida no lo atravesamos, porque estamos ahí inmersos, ¿no? en el ser siempre activo, siempre tener que tener una tarea, nunca poder estar en el goce, claro. Siempre la sociedad como que te inculca eso, que uno no puede tener sus ratos de placeres para descansar, para desestresarse, para sentirse bien con uno mismo. Esos tiempos te los da el cultivo, te acerca el cannabis a eso, y es súper nuevo para uno. Uno por más que la riegue con 40 litros a una planta, no va a crecer más de un día para el otro. Es un tiempo y un espacio que se da a la planta para crecer, y bueno, todos esos espacios también uno los entiende, los va reconociendo y los va adaptando también a su vida. Entendiendo esto, también viendo las posibilidades y el conocimiento que encontraba en internet. En esa época no se hablaba mucho de cannabis, en 2015, 2016 no se hablaba mucho de cannabis, todavía seguía muy estigmatizado. Las madres como Mamá Cultiva, esas ONGs recién estaban mostrándose a nivel nacional, porque también con todo lo que es las redes sociales, el boom de las redes sociales en esa época, también se pudo expandir mucho más la información, más allá de los blogs y esas pocas cosas que se encontraban. Y empecé a ver que habían estudios, que habían evidencias de que la planta, de que los aceites servían y podían ayudar a muchas personas. En esa época uno decía que curaban, ¿no? Pero el cannabis te acercaba de una manera, tanto en el cultivo, en el uso, en una manera mucho más armónica y mucho más de encontrarte con uno mismo, porque te relaja, te deja en otro estado mucho más, donde canalizás mejor las cosas y tomás quizás mejores decisiones, o las tomás, las analizás un poco más, ¿no? Y bueno, empecé a hacer cremas, empecé a probar cómo eran las extracciones, cómo se extraían las propiedades que tenía la planta, de qué era lo que le hacía bien a esas personas. Y con el círculo que me rodeaba, con amigos de mis viejos, una de esas personas tenía cáncer terminal, y ya estaba transitando las últimas etapas de ese cáncer terminal, y tenía muchos dolores, las quimios las hacían pelota, después no tenían apetito después de las quimios, o sea, era todo un montón de síntomas que cuando se lo entregué a mi viejo, me acuerdo, y a la persona esta le hizo bien, y cómo te agradecían esas personas, o sea, ella puntualmente, y después varias personas más que fuimos dándoles aceites. Fuimos porque siempre alguno o alguien estaba al lado mío ayudándome, o diciendo, che, mirá, necesito que me ayudes en esto, o extraer esto, o me falta un filtro para colar la materia prima con el alcohol. O sea, siempre había alguien, porque eso también es el cannabis.
no el cannabis puntualmente, sino el movimiento social completo que lleva el cannabis, el colectivo, siempre tiene una horizontalidad y una entrega de la información que cada uno tiene para con el otro que es increíble. No sé si hay otros colectivos que estén tan aferrados al otro. Y bueno, ese fue uno de los puntos como que empecé a entender que no era solamente para fumar y para juntarnos a tomar unas cervezas, a pasar un buen rato, sino que también estaba la otra parte en la que personas que llegaban con mucha desesperación, con mucho dolor, con epilepsias, con convulsiones, con 30 convulsiones por día, y que después eso te agradezcan, ese agradecimiento no entraba en el cuerpo de tanto como uno se sentía, porque le cambiabas la vida a las personas esas. O sea, les dejabas el dolor en un lugar que no era tan importante para ellos porque podían hacer otras cosas. Dicen aquí no podemos hacerlo. Dicen que aquí no podemos hacerlo los dos. Dicen desconocidos que no podemos. Bueno, Macu surgió en la ciudad de Río Gallegos, surgió gracias a cultivadores, a cultivadoras y varias personas dedicadas al cannabis, a lo que es el uso de adulto mayor. Veníamos con un par de compañeros y compañeras, veníamos militando ya lo que es el activismo canábico a través de otras agrupaciones en las que habíamos estado, tanto Redcase, APROCAM, que también fuimos ahí cultivadores, tratamos de acercar lo más posible información a las personas que necesitaban cannabis de calidad. Para uso medicinal, estas personas llegaban como por última instancia al cannabis, súper estigmatizado el cannabis en esa época, estoy hablando más o menos de 2015, 2016. Y bueno, empezamos a cultivar, empezamos a acercar información, a dar talleres, a visibilizar un poco más lo que era el cannabis, el uso, el activismo canábico, que es importantísimo porque fue donde se mantuvo viva toda la información y todos los saberes de la planta. Y con todo ese recorrido iniciamos Macu, que es una asociación civil destinada a la investigación, a la difusión, al conocimiento y al saber de lo que es la industria canábica, la militancia canábica, los autocultivadores, los cultivadores. Así que eso fue más que nada Macu y cómo se originó, gracias a eso. Gracias a Dios también tuve la posibilidad de poder viajar al exterior, de conocer otras ciudades. Viajé a Ámsterdam, a Barcelona, a Londres, a España, o sea, varias ciudades, a Santiago de Chile. Y en esas ciudades encontré en Barcelona, por ejemplo, los clubes canábicos son legales, se puede consumir cannabis en un lugar. Bueno, empecé a ver que no era tan chico y no era un sueño lo que uno creía, porque también cuando uno empieza a ver que todo esto es bueno y dice, ya está, me dedico puntualmente a esto y me pongo a laburar de esto, porque también tenés tu otro laburo y tener dos trabajos, obviamente no tenés tiempo ni para disfrutar tu familia, ni para vos, ni para nada.
Así que siempre estaba como ese sueño de poder trabajar en el cannabis y dedicarme pleno a eso, ¿no? Con todo esto y con las experiencias que conseguí viajando y conociendo personas, intenté siempre lo que traía, replicarlo y adaptarlo de la mejor manera a lo que se podía acá. Empezó siendo difícil, obviamente por todas las estigmatizaciones que habían, que existían, pero bueno, la puerta de lo medicinal, el uso medicinal ayudó mucho. Las madres con la forma de defender a la planta por lo que le hacían a sus hijos y a sus hijas, no había otra manera de defenderlo, y te inspiraban, porque esas madres dicen: a mí no me importa mi libertad, a mí me importa mi hijo, me importa que mejore, y quién es el Estado o quién es un juez para decirme que no cultive o que no tenga plantas o que no le dé aceite, si a mi hijo de 40 convulsiones baja 2 por semana. Y en esas palabras, cómo te las decían y cómo te transmitían toda la fuerza que ellas tenían, te daban ganas de seguir, y que no te importe lo que digan, que no te importe qué vaya a pasar de vos, porque sabías también que todas esas madres te iban a ayudar si pasaba algo, ¿no? Es mucho esto, el cannabis, es vos ayudarme, pero no por un interés de saber que después vos me vas a ayudar a mí, sino es desinteresado, es totalmente libre de intereses propios, y con la salud fue fantástico, conocer a todas las personas que he conocido. La voz si te dicen qué hacer y qué no hacer, cuanto más grande es la pena, más ruido va a hacer al caer. Sí, la verdad que en los aceites, en los derivados, en las cosas que uno consume, está bien, o sea, está bien hacerlo, pero lo mejor es generar calidad. Y para niñes, chicos o para adultos mayores era necesario tener un estándar de calidad alto y una personalización también en lo que es el uso terapéutico, que no es lo mismo una persona que tiene 30 años, que está en buenas condiciones de salud, que una persona que tiene 80 años, que quizás tiene algún problema cardíaco o algún problema de diabetes o algún problema más que conlleva a tomar otras medidas de uso, ¿no? Pero bueno, Macu y los cultivadores, las cultivadoras, los que preparan los derivados, las personas que cortan, que trimean, los que están en el sector, es todo necesario para brindar eso, para brindar mejor calidad, para que todo sea mucho más serio, pero que lo serio conlleve también salud y calidad para esas personas, ¿no? Desde ese lugar le dimos la visibilidad, y es donde nosotros nos sentimos que estamos en todo el colectivo canábico. La reivindicación de derechos laborales también es parte de todo esto, porque hace 40 años atrás el cáñamo, porque no es solo cannabis, el cáñamo, para contarles qué es el cáñamo es la planta de cannabis con regulaciones menores a lo que establezca un organismo en cantidad de THC. Que el THC es la molécula o la sustancia que a uno le genera psicoactividad, ¿no?
Con el cáñamo también hay una reivindicación de derechos. Hace 40 años atrás Argentina era exportadora de cáñamo, se cultivaba en Buenos Aires cáñamo y lino, en Jauregui. Y bueno, con la dictadura toda la industria del cáñamo fue erradicada totalmente, pero porque Estados Unidos tenía un vínculo muy directo con las dictaduras de América Latina, tanto Colombia, Chile y bueno, en Argentina. En Argentina pasó lo mismo. Todo lo que eran las leyes prohibicionistas bajaron a Argentina con la ley 23737 y una anterior, que la anterior no la recuerdo hoy, que es la que prohíbe todo el cáñamo. Cuando prohíben el cáñamo, los cultivos que habían en Argentina son cerrados, los gerentes, las personas que trabajaban fueron puestas en detención y se radicó todo tipo de información de cáñamo en Argentina. Y a eso vamos con la reivindicación de derechos también, ¿no? De entender de que todo lo que había hecho la dictadura militar fue solamente prohibir por no saber, por no tener información. Y desde ese lado también en Macun intentamos volver a reivindicar esos derechos, volver a hacer que la industria de cáñamo emerja y sea argentina por su extenso territorio y sus diversos climas. Se puede ser... Sí, en lo productivo se puede ser pionero, se puede ser uno de los países más importantes, que hoy en día no es cosa mena. O sea, con la crisis, con la inflación que tenemos, con la falta de dólares, con la falta de trabajo, con la pobreza, que la mitad de la Argentina es pobre, esto también impulsa y genera nuevas esperanzas en una industria que todavía no existe acá y se puede crear y coordinar con la horizontalidad que siempre el colectivo canábico se formó, con las cooperativas, con las mutuales, con esos saberes, adaptándolos a la industria. Puede ser una industria mucho mejor, más saludable y que no sea solamente cultivar como se cultiva la soja y se manda para otros lados, ¿no? Es darle ese valor agregado también y no solo exportar, sino crear todo un mercado interno para que refuerce y para que se genere actividad también laboral. Y Argentina la verdad que está bastante bien. Este último gobierno hizo mucho énfasis y hincapié en poder generar políticas nuevas, políticas públicas, generar decretos. En el 2017 se crea la ley 27350, que es la de cannabis medicinal. Esa ley fue votada en 2017, en la época de Macri. Esa ley fue bastante problemática porque no tenía presupuesto, estaba solamente limitado a la epilepsia refractaria y quedaba fuera un montón de usos que ya se estaban empezando a ver y que eran tangibles. Y con el cambio de gobierno se empezó a hablar, se empezó a acercar nuevamente el colectivo canábico al Estado. El Estado también brindó ayuda, brindó apoyo y dejó que las organizaciones se sienten en la mesa y que se pueda construir. Y bueno, así fue que
se volvió a reglamentar la ley, se generó presupuesto, se amplió mucho más el espectro que cubría patologías y no quedaba solamente en generar un medicamento para las personas que usaban epilepsia refractaria, que eso solamente fue lo que teníamos antes, ¿no? Con todo esto se empezó de a poco a mermar las restricciones. Después se generó un ReproCan, que es el registro del programa de cannabis, donde uno puede cultivar su propia medicina y establece límites. Tiene que haber una vinculación con un médico, tiene que estar el paciente con el médico o el cultivador con el paciente y el médico. Esto es todo a través de Mi Argentina, se crea todo un programa que eso fue generando muchísima más salud, muchísimas más oportunidades, muchísima más investigación, porque a su vez también se empezaban a proyectar las universidades también, que es fundamental esto, empezaron a abrir las puertas a los colectivos, a las organizaciones sociales y empezaron a trabajar también en conjunto, así que toda la investigación y los usos se fueron en muy poco tiempo. Se fue como mejorando, fueron vinculándose muchísimos más actores y bueno, con la pandemia y todo lo que conllevó a todos los cambios de vida, los cambios de paradigmas, el no tener un horizonte, el no saber qué está pasando, ¿no? y que estemos encerrados. Ahí también se pudo entender o mucha gente más empezó a conocer más el cannabis. Gracias a eso y a estar en la virtualidad, mucha gente también pudo conocer más el cannabis, pudo tener más información, se pudo acercar mucho más, porque antes de la pandemia la mayoría de los sectores sociales o de los sectores de la Argentina, su verdad estaba en la tele. Toda la verdad estaba puesta y el foco en la tele. La pandemia nos cambia todo eso y dejamos de ver tanta tele. Esto se analizó y se estudió, ¿no? Y pasamos a la virtualidad porque nos podíamos conectar más con nuestras personas, con nuestros seres queridos, ¿no? Ahí fue que también un cambio muy grande en lo que es cannabis en Argentina, acá también en Santa Cruz, y se pudo desestigmatizar mucho más. En lo que respecta a Santa Cruz, también hubo acercamientos para crear proyectos. Se adhirió a la ley nacional, pero no se llegó a conformar mucho más que eso, pero porque también no había tanta información, quizás no había, al ser todo mucho más restrictivo, nadie quería pagar ese costo político de acompañar, ¿no? Más allá de a las madres, sino acompañar a todo el colectivo completo. Pero bueno, lo importante es que nos han escuchado y que podemos seguir trabajando y podemos seguir avanzando. Al menos en lo que respecta a Santa Cruz, es importante seguir avanzando en políticas públicas de salud nuevas, generar nueva información en salud mental, en adicciones, en problemas de consumos problemáticos. Olvidar el dolor, pero si dicen aquí no puedo, lo creo que encuentro un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, voy a volver a los viejos lugares de antes. Macu es muy importante porque traemos estas nuevas propuestas tanto en materia de salud como en materia de derechos de trabajo, como en nuevos consumos, en una alimentación mucho más sana.
son muchas cosas que nuclean a la sociedad que estamos tratando de ingerir y de poder nuclearlo. Y yo creo que lo que venimos haciendo y tanto en las expos, en las catas, en las cosas que hacemos para los socios, para la información que damos a través de las redes, creo que hemos roto una pared muy, muy grande que estaba entre los usos de sustancias, entre el cannabis, con el prohibicionismo que hemos, por así decirlo, roto, ¿no? Roto todos esos estigmas. Con eso, con todos esos escombros, tratamos de construir un camino nuevo para mejorar tanto la salud, la sociedad, las estigmatizaciones de la ciudad, que siempre hago hincapié en eso, porque somos un pueblo chico y históricamente todos los que vivimos acá decimos que es un pueblo chico y un infierno grande, pero también por lo que hemos heredado al estar tan lejos de las metrópolis, ¿no? de los lugares más grandes, los pueblos más chicos se cierran más, son mucho más conservadores. Toda esta información creo yo que hemos avanzado como sociedad para generar nuevos horizontes y nuevas oportunidades en la ciudad, tanto salud, trabajo, industrialización. En propiamente generar cosas para mí, no mucho más, y el cannabis me sacó de eso. En realidad no me lo sacó, me mostró lo que era y aprendí a relacionarme de otra manera, entendí y a empatizar mucho más, que eso era algo que no tanto sentía o tenía una empatía propia. Pero la verdad en eso fue un cambio súper abrupto y la verdad súper positivo, y se lo agradezco a las personas, también al cannabis por bajarme y dejarme, ¿no?, analizar cómo era yo y cómo me vinculaba y qué hacía por las otras personas, o sea, bien o mal. Desde esa parte sentí que cambié mucho y que me ayudó. Mi misión, que no sé si, creo que es más personal, ¿no?, es interferir en las políticas públicas de salud, como te digo, y tratar de generar un cambio en las personas y en las instituciones, para que se deje de estigmatizar a las personas que consumen sustancias, porque hoy tenemos un problema enorme en la ciudad, más que nada, con el alcohol, con la cocaína, con los usos excesivos que interfieren y generan y arruinan a la sociedad enormemente. Quizás no lo vemos tanto porque no nos sentamos a analizarlo, ¿no? Pero hoy en día un joven o una persona promedio de la ciudad, los únicos lugares donde tiene para relajarse es en una cervecería porque hace frío, por ejemplo, ¿no? En una cervecería, o conducir a eso, a generar un consumo de sustancias desproporcionada, porque te lleva a eso, y es donde la misma sociedad te dice: si no escabiás, si no estás en estos lugares, no sos parte de nada. Y uno capaz no lo toma tan, no lo analiza tanto, ¿no? Pero estas cuestiones te van alejando, y la depresión
y el alejamiento en gallegos es enorme. La pandemia también dejó unos problemas de alcoholismo enormes. Yo creo que mi misión o lo que yo trato, ¿no? Es eso, de que la gente entienda sus usos, no prohibir, no generar una prohibición, sino que cada uno diga, esto lo estoy haciendo porque me gusta o porque solamente estoy consumiendo para seguir juntándome con las personas que tengo al lado. Tenemos unas tasas de suicidio enormes, es otra de las cosas que no se habla, que es tabú, y viene también a lo que es el abuso de sustancias. También muchas de las personas que atraviesan depresiones, que atraviesan abusos o consumos problemáticos, quedan marginados por los que le contaba antes, que quedan marginados y quedan totalmente aislados de la sociedad sin poder sentirse operativos, sin tener un rumbo. Y bueno, todo esto creo que cambiar el chip del prohibicionismo y tener un consumo responsable y generar prevenciones y hablar y que la salud mental tenga mucho más presupuesto, por ejemplo, porque hay varios profesionales que hoy integran MACU también integran parte de las instituciones públicas y no tienen ni una gasa, no tienen nada. O sea, el déficit en salud mental, en salud es enorme y necesitas articular, porque nosotros podemos ofrecer 1.000 millones de propuestas, pero si el Estado no está presente en darle más plata a esos profesionales, en darle buenas instalaciones, en darle más presupuesto para que puedan hablar, para que pueda haber muchísima más prevención. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad.